te avise en qué momento empieza. Ok. Buenas tardes. Muy buenas tardes, soy Alexandra Rivas de la carrera de Relaciones Públicas con especialidad en Marketing de la Universidad Evangélica del Salvador. Hoy vamos a continuar con nuestras ponencias y el tema para este día es desigualdad climática y activismo joven, por lo que tenemos a una invitada especial desde Chile. Hablamos de Patsy Contardo. Les ampliaré su información de lo que desempeña y realiza. Bueno, primero, ella es abogada ambiental especializada en ecosistemas acuáticos. Cuenta con diplomas en Derecho Ambiental y en Estudios de Género impartidos por la Universidad de Chile. Actualmente se encuentra cursando un magíster en Derecho y Economía del Cambio Climático en Argentina. Además de ello, es profesora de la Academia Latinoamericana por el Clima de 1.5 y es parte de la coordinación de la Conferencia Juvenil
sobre el cambio climático para América Latina y el Caribe 2022. También es integrante de la coordinación de la COI Chile 2021 y participará dentro de la próxima conferencia sobre los océanos 2022 como miembro de las organizaciones de la sociedad civil a nombre de 1.5, que será parte de las Naciones Unidas. Es momento de darle paso a Patsy. Bienvenida. Muchísimas gracias, Alexandra. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por esta presentación. Me gustaría primero un punto técnico, si me podrían dar, facilitar el acceso para compartir pantalla para poder iniciar con esta presentación para esta sesión. Como les comentaba Alexandra, esta presentación lo que busca es conversar un poco respecto a desigualdad climática y activismo joven en la región, pensando que América Latina y el Caribe tienen desafíos particulares en relación con el activismo, a diferencia también de otras regiones del planeta. No sé, ustedes me confirman si ven mi pantalla. Alexandra, no sé si me podrías confirmar. Sí se ve, Patsy. Perfecto, buenísimo, muchas gracias. Voy a partir presentando. Me confirman nuevamente si se ve en pantalla completa. Es correcto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, para partir esta sesión, como ya les comentaba Alexandra, mi nombre es Patsy Contardo, soy abogada ambiental, vivo en Santiago de Chile, así que probablemente se darán cuenta, tal vez hablo un poco rápido, voy a hacer el esfuerzo de hablar un poquito más lento. Los chilenos en general tenemos ese defecto de hablar muy rápido, y también me emociono un poco con el nivel, con la información, el tema que estamos tratando, entonces ahí también acelero un poco. Pero de todas formas, si alguien tiene una duda, no hay ningún problema, puede abrir el micrófono, me interrumpe. La idea es que esta sea más que una simple exposición, una conversación, sea un diálogo y podamos también aprender y compartir saberes comunes y no solamente quedarnos en una idea top-down, de arriba hacia abajo, de transmitir información sin tratar de darle una profundidad y contenido que nos sirva en nuestro día a día. Pertenezco a la organización 1.5, es una organización de carácter regional, tenemos presencia en más de 10 países de la región de América Latina y el Caribe, y dentro de las funciones que desempeño en 1.5, soy profesora de la Academia Latinoamericana por el Clima. Si a alguno de ustedes le interesa, al final de la clase, o sea, al final de esta exposición, les voy a dejar las redes de contacto 1.5. Es más, hasta el día de mañana tenemos abiertas nuestras postulaciones para esta cuarta versión de nuestra Academia Latinoamericana por el Clima, donde profundizamos sobre una serie de temas de cambio climático y medio ambiente. Pero entrando en materia, y por la invitación del día de hoy, la sesión de hoy, el tema que vamos a abordar es desigualdad climática y activismo joven. Y para comenzar, me gustaría citar esta frase de Antonio Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas, que dice: somos la primera generación que entiende el cambio climático y la última que puede hacer algo al respecto. Y por esto se vuelve tan relevante que nosotros tomemos la posta y decidamos hacer algo respecto al cambio climático y tomar acción. Y una forma muy importante de tomar acción es a través del activismo. Para iniciar es necesario contextualizarnos y comprender dónde se enmarca el activismo y por qué tiene un tema tan importante o relevante hablar de desigualdad climática cuando hablamos de activismo y sobre todo... ¿Aló? Alguien se le abrió el micrófono, parece. Bueno, ¿por qué es tan importante hablar o contextualizarnos y entender de la vinculación entre desigualdad climática y el activismo joven, especialmente considerado en América Latina y el Caribe? Así, en un primer término, hay que pensar en que la desigualdad climática tiene que ver con un fenómeno que se asocia al cambio climático, donde los efectos del cambio climático son multisistémicos. Hay efectos sobre los ecosistemas, hay efectos en los indicadores sociales, hay efectos en la economía, pero los efectos no son ni lineales ni se distribuyen de manera homogénea, y así los países más vulnerables, de acuerdo a su índice de desarrollo humano, también son los más vulnerables al cambio climático, lo que implica que también las poblaciones dentro de esos países viven de forma no lineal ni con una distribución tampoco homogénea el cambio climático. Y estos efectos se van dando
a partir de la idea de que el cambio climático es un síntoma de la desigualdad estructural existente. O sea, no es únicamente una desigualdad que surge debido al cambio climático, sino que el cambio climático agrava desigualdades ya preexistentes. Y por esto, la idea de que hay una desigualdad de base es el presupuesto del cual surge un principio que hablamos en el derecho internacional ambiental, que es el principio de cargas diferenciadas y responsabilidades compartidas. El cambio climático es un problema que nos afecta a todos, pero, y un punto muy relevante de comprender, no nos afecta a todos igual, y no todos hemos contribuido de la misma forma, históricamente, a propiciar el escenario de cambio climático antropogénico que hoy vivimos. Así, el principio de cargas diferenciadas lo que busca es establecer que aquellos países que han contribuido más al cambio climático deban contribuir también más en su lucha, o sea, tomar acciones, poner más dinero, más financiamiento para ir en esta lucha contra el cambio climático mediante las medidas de adaptación, mitigación, etc. Pero establece este principio como contracara que deben ser responsabilidades compartidas, entendiendo que el cambio climático nos afecta a todos, es un problema global y por tanto no se puede entender que es una responsabilidad única hacernos cargo, sin perjuicio de que hay algunos que deben contribuir más. Todos estamos en la posición, el deber ético, moral, de hacer algo respecto al cambio climático. Por otra parte, es importante señalar que los países ubicados en los 2 cuartiles más pobres sufrirán la mayor parte de los efectos del cambio climático, y es más, se señala que incluso actualmente ya los están viviendo, pero los países más ricos en el cuartil más alto podrían incluso llegar a verse beneficiados por el cambio climático, al encontrarse en una situación mejor, incluso hoy, al enfrentar el cambio climático, podrían incluso en el futuro, en este escenario catastrófico, si no tomamos medidas, verse aún más beneficiados por esta situación de ventaja comparativa que tienen respecto a los países más pobres. Y es muy relevante pensar en la desigualdad climática porque tiene distintas manifestaciones. Estas son solo algunas, hay muchas más. La primera gran manifestación es la pobreza, una situación de pobreza estructural que ya tenemos, se ve agravada por el cambio climático. La hambruna, que si bien sabemos que en el mundo existe alimento disponible para todos, la desigual distribución del alimento, el acceso a los medios de producción, a la tierra, y el desperdicio y pérdida de alimentos generan la oportunidad y la posibilidad de hambruna en distintos lugares del mundo que hoy ya se viven y que se van a ver agravados en el futuro con riesgo a la seguridad y soberanía alimentaria de los países debido a las variaciones climáticas, o sea, la afectación de las tierras de cultivo por mayores o menores precipitaciones, la sequía, olas de calor, etc. Otra manifestación, y que nos toca particularmente como región, es el caso del racismo ambiental, donde las comunidades racializadas o las comunidades de algún origen étnico son atacadas y vulneradas en sus derechos, particularmente siendo expuestas a zonas, las mal llamadas zonas de sacrificio, zonas donde finalmente se desarrollan muchas veces polos industriales, con vertimiento de químicos, con afectación a bienes básicos como son el agua y el aire, y estas comunidades muchas veces están también en una doble situación de desigualdad, porque no solo viven una situación de racialización, sino que también viven una situación de pobreza. Además, otra manifestación de la desigualdad climática se verifica en la salud. El cambio climático está generando un cambio en los ecosistemas, hay desplazamiento de vectores como la malaria, el dengue, pero también expansión del área geográfica que ocupan estos vectores, y eso tiene consecuencias en la salud y afecta aún más a quienes son más pobres finalmente, porque son quienes tienen menores posibilidades de acceso a prestaciones de salud, medidas de prevención, etc. Y otro fenómeno donde se manifiesta particularmente la desigualdad climática es en la migración climática. Se calcula que para 2050 alrededor de 175 millones de personas solo en América Latina y el Caribe van a tener que migrar dentro de la región debido a las consecuencias del cambio climático. Y este número nos puede parecer un número sin mayor sentido si uno lo piensa, pero ese es el número que alcanza el 25% de la población actual de la región. O sea, es una gran cantidad de personas
que se van a ver en la necesidad de movilizarse con todo lo que esto significa, el desarraigo, la pérdida de conexión con sus comunidades locales, pero además lo que significa muchas veces en una región deprimida ingresar también a competir por bienes y recursos escasos al lugar de destino al cual migran. O sea, es un problema muy relevante. Y por último, otra manifestación sumamente relevante de la desigualdad climática y que da cuenta de desigualdades estructurales que ya existen, es el tema de género. Las mujeres se ven más afectadas por el cambio climático debido a ciertos roles de género que se han mantenido estáticos históricamente y hace que justamente reciban una afectación mayor derivada del cambio climático. Por otra parte, y si aterrizamos ciertos elementos que son relevantes para nuestra región, la población rural es más vulnerable al depender principalmente de la agricultura, que es una actividad económica que es más sensible a la variabilidad climática. Ya lo hablábamos, mayores precipitaciones, menores precipitaciones, más inundaciones con mayor frecuencia, sequías prolongadas, todo esto justamente mina las posibilidades de la población rural. Pero además la población más pobre se ve más expuesta a los fenómenos climáticos extremos, dado que tiene menores capacidades de adaptarse frente a este tipo de fenómenos, la posibilidad de adaptar su infraestructura, su hogar, por ejemplo, ante las olas de calor, también la posibilidad de migrar a zonas donde, por ejemplo, no haya habido desplazamiento aún de vectores como malaria o dengue, la posibilidad de acceder a saneamiento del agua, etc. Pero llevando aún más a terreno, la pelota a piso, como dirían en algunos lados, lo que pasa en nuestra región, ¿qué pasa en América Latina y el Caribe en materia de desigualdad climática? Y acá es muy importante destacar que América Latina y el Caribe tristemente es la región más desigual del planeta. El 40% de la población más pobre capta en promedio el 15% del total del ingreso, mientras que el 10% más rico posee un tercio del total. O sea, es una aberración básicamente el nivel de desigualdad que existe en nuestra región. Y el ingreso medio del quintil más rico supera en alrededor a 18,3 veces al del quintil más pobre. Esta es una estimación más bien conservadora porque hay otros indicadores más recientes que incluso hablan de un 20 hasta un 24 veces más supera el quintil más rico al quintil más pobre. Además, situaciones que ya se ven en lo práctico, más del 16% de la población de Latinoamérica y del Caribe carece de acceso a servicios de agua potable, o sea, la posibilidad de poder abrir la llave en su propio hogar y servirse un vaso de agua, mientras que más del 43% de la población de la región no cuenta con servicios de saneamiento seguros, o sea, la posibilidad de potabilizar el agua, de contar con un sistema de alcantarillado y todo lo que eso significa, o sea, cuando no cuentas con agua potable, requieres tomar medidas que muchas veces son más costosas para potabilizar el agua, o requieres desplazarte kilómetros para buscar agua en algún punto donde exista agua potable, requiere a veces inversión estatal de camiones aljibe, camiones con tanques de agua que puedan llevarlo a las comunidades, elevando el costo también del litro de agua. Y además, cuando faltan sistemas de alcantarillado, eso expone a la población a pozos negros, a la contaminación de cuencas hídricas por justamente el contacto con desechos y heces, y se va generando un círculo vicioso muchas veces que tiene impactos muy fuertes en la salud. Además, pensando en los niños, niñas y adolescentes que van a ser quienes van a experimentar este futuro que nos depara el avance del cambio climático, en los países con niveles de ingreso más bajos están 4,7 veces más expuestos al riesgo de morir que en comparación a niños, niñas y adolescentes que viven en países con niveles de ingreso más altos. O sea, es una situación de vulneración justamente de los derechos fundamentales de estos niños, la propia existencia de la desigualdad climática. Y pensándolo en algo que ya habíamos hablado antes, como las manifestaciones de la desigualdad climática, cuando se analiza desde el punto de vista de roles de género, se evidencia en nuestra región que las mujeres dedicadas a actividades remuneradas y no remuneradas a nivel doméstico están sobre-representadas entre las mujeres indígenas y las mujeres pobres. O sea, mujeres racializadas, mujeres empobrecidas, se ven aún más en este tipo de labores
que mujeres de otro tipo de grupo social. Y son justamente este tipo de grupos, o sea, las personas indígenas, las personas en situación de pobreza, quienes están más expuestos a los efectos del cambio climático, por su menor capacidad de adaptación ante el cambio climático, menor resiliencia ante fenómenos climáticos extremos, etc. Y además, incluso dentro de los grupos de riesgo expuestos a la pobreza, que ya hablamos que la pobreza era una manifestación de desigualdad climática, la brecha de género se mantiene. O sea, si uno piensa, por ejemplo, en la población de edad más avanzada en la región, más del 10% de los hombres mayores de 60 años no cuentan con ingresos propios, pero esta cifra se eleva al 25% en el caso de las mujeres mayores de 60 años. Entonces nos vamos dando cuenta que hay un fenómeno de interseccionalidad, o sea, dentro de una situación ya de vulnerabilidad, de desventaja, como podría ser la pobreza, si a este elemento se le incorpora un nuevo elemento o situación, como es, por ejemplo, el género, la pertenencia a una comunidad indígena, a alguna etnia, la racialización, etcétera, se van aumentando la serie de factores que hacen a esta persona en cuestión más vulnerable frente al cambio climático. Y esto nos plantea a por qué es necesario hacer activismo en la región, por qué nosotros deberíamos tomar la batuta dentro de nuestra región y pensar en por qué hacernos activistas al final del día. Y si nos damos cuenta, y en este mapa lo podemos visualizar más gráficamente, la huella de dióxido de carbono de América Latina en el mundo es muy baja. Nosotros emitimos alrededor de 36 gigatoneladas de carbono equivalente globales al año, 36 gigatoneladas de CO2, dióxido de carbono globales cada año, y 51 gigatoneladas de carbono equivalente cada año. Uno puede decir, esto es una cifra enorme, pero si uno va y ve los puntitos acá en el mapa, es muy poco. Los países más desarrollados pueden incluso emitir hasta entre 10 a 15 veces más ese valor, lo que implica que efectivamente como región nuestra contribución al problema del cambio climático es muy baja, pero nos vemos mucho más afectados que el resto de las regiones del mundo justamente por el cambio climático, dado que nuestra región también tiene un perfil más bien extractivista, depende muchas veces de los recursos naturales en concreto, sin haberse trabajado, manufacturado, industrializado, etc. Y se ve mucho más afectada también porque es una región mucho más pobre también, lo que implica que esta posibilidad de adaptarse ante el cambio climático es menor. Y eso nos obliga también a pensar cómo nosotros, históricamente postergados en el escenario mundial, debemos tomar acción respecto al cambio climático. Así, América Latina contribuye con menos del 10% de las emisiones anuales de CO2 equivalente, pero es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, siendo la población más pobre la más afectada. Si lo pensamos así, Latinoamérica es una de las regiones más afectadas por el cambio climático, pero a la vez las personas más pobres dentro de esta región ya pobre son las más afectadas aún por el cambio climático. O sea, es una suerte de muñecas rusas, matriushkas, donde una tras otra, una va dentro de la otra, vamos viendo, desmenuzando finalmente que esta problemática tiene unas consecuencias muchas veces ni siquiera imaginadas para el común de las personas. Y ahí es donde el activismo cobra sentido, porque finalmente desde el activismo uno puede compartir también estas vivencias sin la urgencia de generar cambios. Si lo pensamos, las mayores consecuencias del cambio climático las veremos con mayor fuerza en los próximos 30 años, o sea, hacia el 2050, lo que implica una urgencia de llevar a cambio también cambios hoy, llevar a cabo cambios hoy, y generar actuación hoy, y por eso el activismo se vuelve tan importante o relevante, sobre todo en nuestra región, porque esas consecuencias deben ser prevenidas o al menos mitigadas dentro de los próximos 30 años. O sea, si no soy yo, ¿quién? Si analizamos esta gráfica, no sé si gráfica sea pero este mapa conceptual, nos podremos dar cuenta que la emisión de gases de efecto invernadero tiene una serie de efectos concatenados mucho más allá de lo que en general, cuando uno habla de cambio climático, una persona común y corriente se imagina. Por eso es tan importante la labor de comunicar este tipo de situaciones,
porque de los gases de efecto invernadero surge, por ejemplo, el aumento de la temperatura, la alteración del ciclo del agua, cambios en los océanos, derretimiento de los hielos, todos fenómenos que nos parecen más o menos ajenos cuando uno lo piensa en la realidad cotidiana. Por ejemplo, una persona que vive en la región del Caribe, el derretimiento de los hielos intuitivamente no parece ser un gran problema, o la alteración del ciclo del agua, uno no la logra comprender a cabalidad como para pensar cómo esto puede ser un problema. Tal vez el aumento de temperatura, sobre todo en regiones tropicales, sí puede ser un poco más problemático. Y los cambios en los océanos no logramos aún apreciarlos en su totalidad, en su globalidad, porque también los océanos nos son relativamente desconocidos. Pero cuando vamos desmenuzando, yendo un poco más a los efectos propiamente tales, nos damos cuenta que las olas de calor, los incendios forestales, las sequías, los cambios y la pérdida de biodiversidad, ya sea este desplazamiento de vectores, la desaparición, por ejemplo, de algún tipo de animal que sea benéfico justamente para, por ejemplo, la mantención de los cultivos, algún ave que sirve para contener las plagas, etc. La alteración de la producción de alimentos, o sea, cosechas perdidas, menor producción, las inundaciones que implican desde la pérdida de infraestructura hasta la misma pérdida de cosecha, la pérdida de vidas humanas, la acidificación de los océanos, que también implica una pérdida de biodiversidad, un cambio en la distribución de la población, lugares donde yo podía pescar antes, esa población de peces ya no va a estar ahí, sino que va a haber migrado hacia algún otro lugar y yo ya no puedo pescar. La presencia de ciclones, que también tienen una serie de efectos, pérdida de vidas humanas, destrucción de infraestructura, etc. Las inundaciones costeras, que implican también, además de los efectos ya dichos, erosión, pérdida también de la compresión del borde costero, etc. Todo esto nos permite ir un poco aterrizando estos efectos del cambio climático, pero si los pensamos en clave de desigualdad climática, nos vamos a dar cuenta que para aquellos que no están preparados para la adaptación y la mitigación climática, son todavía más gravosos de lo que nosotros somos capaces de imaginar, ya solo pensando en todo esto que nosotros mal llamábamos los desastres naturales, y que hoy sabemos que son desastres finalmente provocados por la actividad humana. Así, cuando uno piensa en el activismo en Latinoamérica y el Caribe, surgen una serie de desafíos para llevar a cabo esta tarea. Así, en un primer término, los activistas en Latinoamérica nos vemos por un lado afectados por la situación de recursos limitados en todo sentido. Falta de recursos humanos, muchas veces no hay suficientes voluntarios, la gente no tiene suficiente tiempo, que todo es muy comprensible y todo es muy respetable, pero cuando piensas en la urgencia de la tarea dices, ¿cómo no va a tener tiempo? ¿Cómo no va a haber alguien? ¿Cómo no va a haber un especialista en tal tema? ¿Cómo esta persona no puede participar? Pero también hay limitados desde un punto de vista económico, no tengo a quién pedirle dinero, muchas veces los estados dicen, tengo necesidades más urgentes, estoy acá tratando de bajar un punto porcentual la pobreza extrema en el país, estoy acá tratando de inaugurar un nuevo hospital, ¿por qué tendría que, por ejemplo, donar dinero a esta organización ambiental o abrir un fondo verde, etcétera, para activistas? Recursos desde un punto de vista tecnológico, muchas veces el activismo, lo mismo que estamos realizando acá esta sesión, que la podemos realizar en forma digital, ustedes se encuentran en otro lugar de la región y podemos de todas formas comunicar, es algo que para muchas personas no es posible. O sea, hay barreras tecnológicas para que llegue, por ejemplo, ese mensaje, y no tenemos la capacidad o los recursos para, por ejemplo, si yo quiero llegar a un poblado un poco más remoto, poder hacer un programa radial, ya no un podcast, sino un programa en la radio local, donde yo hable de cambio climático, y muchas veces los activistas no tienen esa posibilidad porque no existe el dinero o los medios para poder hacerlo. Falta financiamiento estatal, pero también falta financiamiento privado. Muchas veces a los privados no les interesa, o más aún, no les conviene realizar algún tipo de financiamiento al activismo, y además se generan lógicas de competencia y mercantilización. Como hay tan poco dinero, pero somos tantos los que queremos hacer algo por el planeta, empieza la competencia en que qué tal organización se puede adjudicar tal fondo, qué tal organización puede obtener dinero de parte de una empresa o del Estado, etc. Y además se genera una suerte de mercantilización. Empezamos a vender productos, ya esta charla no es gratuita, sino que es pagada.
ya esta información no llega a todos, sino solo a los que, por ejemplo, me donan dinero en alguna plataforma como Patreon o GoFundMe, etc. Entonces, empezamos a entrar bajo los mismos esquemas del modelo que nosotros queremos a la vez cambiar. Por otro lado, en la región hay una presión inmensa al extractivismo. Nuestra abundancia en recursos naturales se vuelve finalmente la maldición de los recursos naturales que hablan algunos economistas, porque el extractivismo es tan fuerte y tan poderoso que tiene mucho interés en continuar, y continuar no bajo lógicas tal vez más sustentables, si es que pudiéramos admitir que podría haber alguna sustentabilidad en ese modelo extractivista, sino que quieren mantener el mismo modelo que siempre han tenido, y ojalá más libre, y menos regulado, y con total libertad para contaminar, si es necesario, si sale más barato para su proceso productivo. Entonces, toman acción y muchas veces represalias contra los activistas, financian un lobby muy importante, no solo para mantener su actividad, sino también para censurar el activismo, las famosas ley Mordaza, denuncias contra periodistas, la persecución a los activistas, y amenazan con desfinanciar muchas veces al Estado si el Estado realiza actividades que motiven o permitan el desarrollo de mayor activismo, pero también a las comunidades locales. Muchas veces las comunidades locales acuden a algún activista local o activistas más conocidos a nivel nacional o regional para oponerse a ciertos proyectos, pero las presiones de quienes desarrollan estos proyectos muchas veces van por: yo puedo financiar una escuela local, yo puedo, por ejemplo, poner una red de alcantarillado, yo puedo, por ejemplo, proveerte una planta de potabilización de agua, pero si tú no acudes a tal persona, pero si tú no ejerces tus derechos ambientales, pero si tú no visibilizas esta situación de vulneración a tus derechos. Entonces muchas veces las comunidades prefieren callar para evitar la pérdida de cosas que, por ejemplo, potabilizar el agua, tener electricidad, tener alcantarillado, son deberes del Estado, y muchas veces, ante esa falta, ausencia, Estado fallido, entra el extractivismo a ocupar un lugar, pero ese lugar nunca es desinteresado, sino que justamente va de la mano de poder financiar, continuar con sus proyectos. Y otro desafío que enfrentamos los activistas en Latinoamérica es la falta de coordinación. Muchas veces no podemos coordinar esfuerzos para, por ejemplo, ir contra un proyecto, o para impulsar una normativa, o para levantar una declaración, etcétera, porque tenemos desconocimiento, no sabemos que hay un activista en otro lugar de la región también impulsando determinado tema, no sabemos que hay en nuestra propia comunidad local hay otro grupo o organización que se está moviendo por estos temas, o que hay una asociación de vecinos, juntas de vecinos, juntas comunales, etcétera, que están trabajando por este tema. Tal vez no son activistas ambientales, pero sí son personas que están interesadas respecto a alguna temática que tiene un impacto ambiental. Otro gran problema del activismo en Latinoamérica es el ego. Es muy, muy importante pensar que el punto acá no somos las personas no quedamos, no trascendemos, lo que trasciende es justamente la acción. Y muchas veces esa acción se ve obstaculizada por el ego de las personas que creen que la justicia intergeneracional, esta idea de legar un mundo mejor a los que vienen, no es posible si no es tal o cual persona la que aparece en portada. Por otro lado, esta competencia de los recursos que ya hablábamos cuando hablábamos de los recursos limitados, organizaciones que finalmente terminan peleando por este mismo fondo concursable, por este mismo subsidio estatal, etc. Y las barreras geográficas o idiomáticas. O sea, muchas veces la distancia que, de forma paradójica, gracias a la pandemia, toda esta irrupción de la virtualidad nos ha permitido conectar, de todas formas permanece la barrera geográfica, sobre todo cuando hablamos de conectar el activismo con comunidades locales más remotas que muchas veces no tienen el mismo nivel de, por ejemplo, banda ancha, para poder siquiera informarse de ciertos efectos ambientales que se están generando a partir de algún proyecto en su territorio, a partir de alguna política pública que se va a implementar, etc. Y otro elemento, y aquí hay que pensar Latinoamérica y el Caribe como una región muy diversa, es la barrera idiomática. No solo porque en nuestra región como idiomas oficiales existen el español, el inglés, el portugués y el francés, y en su variante creole, por ejemplo en Haití, sino que también hay una serie de lenguas indígenas que tienen mucha relevancia cuando uno habla de ciertas comunidades locales, que son muy impactadas justamente por el extractivismo
y la discriminación, y no logramos comunicarnos muchas veces porque no manejamos el idioma y no tenemos las posibilidades a veces de aterrizar esas ideas y romper con ciertas barreras culturales. Y hay otro elemento muy importante del activismo en la región, que es el riesgo. Y hay que pensar en qué peligros enfrentan los activistas en Latinoamérica y el Caribe. Por un lado está la represión estatal. Algunos países la tienen en mayor o menor medida, pero nuestra región se caracteriza por tener ciertas democracias inestables, donde incluso para aquellos que, por ejemplo, abogan por cosas tan básicas como la libertad de expresión o la libertad de prensa, se ven censurados. Imaginen cuando muchas veces hay un interés económico de por medio, que es a lo que en la generalidad de los casos se enfrentan los activistas ambientales. Así se generan, por ejemplo, la censura, está también la detención arbitraria, que no necesariamente va a ser enfrentada a un proceso judicial posteriormente, pero sí podría ser pasar 24 o 48 horas en una celda, en una estación policial. La limitación al derecho a reunión, no poder juntarnos en una plaza pública para hacer una manifestación, una demostración en contra de una ley o un proyecto, y el desfinanciamiento. Ese es un mecanismo un poco más sutil de represión estatal, pero muchas veces se te ofrece un concurso público, un subsidio, algún dinero para desarrollar un proyecto, pero va de la mano de que el Estado no quiere que lo critiques, por ejemplo, o que obstaculices alguna norma, o que investigues respecto de determinado tema, y así se genera también una suerte de represión estatal. Pero otro fenómeno muy importante, y creo que tal vez a más de alguno le ha ocurrido, es la violencia digital, la divulgación de la identidad e información personal de los activistas. Acá vive tal persona, acá estudia tal persona, es la pareja o hijos de esta persona, los padres de esta persona, de forma de generar una sensación de inseguridad a quien está tratando de visibilizar un problema ambiental y buscar una solución. El acoso digital en las redes sociales, la denostación y el discurso de odio son muy frecuentes en el activismo, no solo de parte de, por ejemplo, negacionistas climáticos, sino también a veces de personas incluso comunes y corrientes. Personas que, por ejemplo, se va a desarrollar un proyecto, una perforación de petróleo, algún proyecto minero, etcétera, y esas personas dicen, pero ustedes se están oponiendo a que yo, por ejemplo, pueda tener oportunidades de trabajo. O esta empresa me ofrece electricidad y ustedes se están oponiendo a que yo pueda tener electricidad. Y ahí muchas veces se genera una ola de violencia que es a veces el mecanismo no asertivo, claramente, con que algunas personas buscan defender ciertos valores que piensan que son necesarios, y desde ahí viene un doble desafío del activismo, que por un lado es, yo no estoy obligado a ser mártir, finalmente no tengo por qué soportar este acoso totalmente injustificado, pero por otro, ¿cómo hago entender a esta persona que lo que yo estoy tratando de decir no es tratar de imponer mi opinión, sino porque efectivamente hay un valor muy importante, que es el medio ambiente, la protección, y que hay otra forma en que podemos lograr ciertas medidas que son relevantes para esta comunidad, como electricidad o empleo, de otra forma que no implique destruir el medio ambiente en el camino. Y finalmente, otro gran peligro, finalmente no, porque hay muchos más peligros, pero solo para en modo ejemplar, otro gran peligro que enfrentan los activistas en la región son las amenazas a la vida y a la integridad personal. La vigilancia legal, muchas veces personas que ingresan a, por ejemplo, una reunión de Zoom, a un chat de WhatsApp, se entrometen subrepticiamente en alguna reunión convocada presencialmente y realizan vigilancia, ya sea por parte del Estado o por parte de empresas que quieren adelantarse también a qué está planeando una organización para obstaculizar en definitiva su actividad. El chantaje, vamos a denunciar, el acoso judicial, ya de efectivamente denunciarte, entablar querellas, por ejemplo, injurias y calumnias, o por ejemplo que te detengan por desórdenes públicos, sino que solamente estabas con un cartel frente al ayuntamiento pidiendo algún tipo de reforma, las amenazas de muerte y aún peor el asesinato, y es algo que se enfrenta en nuestra región y las cifras lo dicen. Tan solo en 2020, 227 activistas ambientales fueron asesinados en la región, la gran mayoría de ellos, 65, en Colombia,
Y si solo consideramos los países de América Latina, aquí excluyendo el Caribe, perdón a quienes sean del Caribe, en la región han ocurrido más de la mitad de los asesinatos de activistas ambientales del mundo. Se estima que 3 de cada 4 ataques registrados a nivel mundial ocurren en América Latina y el Caribe. Y de los 10 países con mayor cantidad de ataques registrados en el mundo, 7 están en América Latina. Nuestra región es un peligro, efectivamente, para quienes quieren enfrentar la protección de la misma región. Ya en febrero de 2022, que es la cifra más actualizada que logré encontrar, solo lo que iba de este año, se estimaba que al menos 24 activistas ambientales en la región han sido asesinados. Por esta misma razón, o sea, por tratar de defender la región. Así, y para que no quedemos solamente como en el discurso de la preocupación, porque aquí la idea es invitarlos a que sean activistas y nos unamos en el activismo y podamos trabajar en una región atacada por la desigualdad climática, les traigo algunas estrategias sobre cómo hacer un activismo seguro. Nunca va a ser 100% seguro, esto es real, nunca va a ser 100% seguro, porque nada es 100% seguro salvo la muerte, pero fuera de ese elemento, nada en la vida es 100% seguro. Pero sí hay una invitación para que podamos hacer un activismo más seguro. Cuidar la huella digital. De la misma forma que cada uno en su día a día, en la medida de lo posible, cuida su huella de carbono, hay que tratar de cuidar la huella digital. Por ejemplo, si nos reunimos con amigos, conocidos, para organizar un encuentro, una acción, por ejemplo, vamos a hacer una sentada frente al ayuntamiento, vamos a hacer una batucada o un baile, o vamos a pintar un mural, etc., organizarlo a través de aplicaciones que no permitan la interferencia, como por ejemplo son Telegram, y que nos permitan pasar con un perfil un poco más anónimo, sin perjuicio de que entre nosotros, y acá es muy importante, debemos conocernos quienes estamos en un chat, pero de esta forma evitar que un tercero desconocido se haga pasar e ingrese acá como yo soy un activista y en verdad es una persona que busca otro tipo de intenciones. No completar listados de contactos abiertos, algo muy habitual y yo lo veo generalmente en chats de jóvenes activistas de la región. Alguien dice, hoy creo que sería súper genial que quedemos todos conectados, hagamos una base de datos de activistas regionales, y a todos nos motiva mucho, y se comparten Google Sheets, una planilla online de una dirección de alguien que muchas veces no conocemos y no sabemos también qué barreras de seguridad o cómo trata su seguridad informática, y ahí llenamos nuestro nombre, nuestro correo electrónico, lugar de estudio, nuestra profesión, anotamos nuestro teléfono, nuestro país, incluso nuestra ciudad, nuestras redes sociales, y eso en malas manos es un elemento que puede ser muy peligroso, sobre todo si vivimos en un país que no nos permite tener la seguridad de que vamos a tener algún tipo de protección en caso de que algo suceda. Por otro lado, es muy importante aumentar la seguridad de las plataformas. En una época de digitalización creciente, es sumamente importante que cambien sus contraseñas en forma periódica, busquen contraseñas seguras. Yo sé que ustedes pueden adorar a su gato, a su perro, a su tortuga, pero no utilicen el nombre de su mascota, a falta de mejor término, para utilizarlo en sus contraseñas o su fecha de cumpleaños o el nombre de sus padres o hermanos. Busquen contraseñas seguras y cámbienlas en forma periódica. Utilicen la doble autenticación. Para aquellos que no lo conocen, es un mecanismo de seguridad que te ofrecen algunas plataformas como Twitter, Facebook, que te permiten, del mismo modo que tú ingresas una contraseña al iniciar sesión, además, para iniciar sesión no es solo esa contraseña, sino que además te manden un mensaje de texto, o un WhatsApp, etcétera, o un correo electrónico a tu celular. Y así tú ingresas ese segundo código que te entregan y así puedes recién acceder a tu cuenta. ¿Por qué? Porque un día cualquiera de ustedes podrían perder, por ejemplo, su dispositivo telefónico o su computador, y si está su sesión ahí y solo está con la contraseña, que es muy habitual que uno a veces deja guardadas contraseñas, cualquier persona podría ingresar. Y eso tal vez para ustedes puede no suponer un peligro, porque muchas veces tal vez uno no maneja información muy relevante en la organización en la que participa, pero tal vez sí puede dar pistas de con quienes ustedes se relacionan y eso poner en riesgo a alguien. Además, realizar limpiezas de contactos en redes sociales en forma periódica, sobre todo cuando uno tiene perfiles públicos, es un poco difícil llevar el control de quienes te siguen, te dan like, etc. Pero si ustedes tienen perfiles públicos, y más aún, si ustedes tienen perfiles privados y en algún momento lo hicieron público para compartir algo y luego lo volvieron a hacer privado,
revisar quiénes están en sus contactos y si hay alguno que les parece sospechoso, eliminar y bloquear. Es una forma de evitar no solo el acoso a futuro, sino también este mismo elemento de la fuga de información, que tal vez no sea información que pueda hacer que les afecte a ustedes mismos, pero sí que pueda afectar a alguna otra persona con la que ustedes trabajen dentro del mundo del activismo. Y finalmente, pedir ayuda. Muchas veces olvidamos que no estamos solos y vivimos alguna situación de violencia digital, de acoso. A veces vamos a una marcha, a una manifestación y aparece algún negacionista climático, una persona en un mal día que decidió tomarla con uno porque cortamos la calle, esa persona quería ir en auto a su trabajo y no lo estamos dejando pasar, y nos trata muy mal. Acá hay que pedir ayuda, contarle a alguien. A veces son situaciones que no son perseguibles penalmente, pero sí es necesario desahogarse. Muchas veces en el activismo uno recibe una carga emocional muy fuerte y es necesario conversarla, compartirla con otras personas y saber sobre todo que no estamos solos. Creo que el hecho de que haya tantas personas también en esta sesión nos demuestra que no estamos solos en este sueño loco de un mundo mejor. Y cuando estas situaciones son un poco más graves, nos sentimos amenazados, hay una situación de violencia un poco más intensa, si en nuestro país no existe la posibilidad, por ejemplo, de denunciar a las autoridades, que sería el paso lógico, lo que debemos hacer es también ponernos en contacto con otro tipo de organizaciones. Amnistía Internacional, Amnesty, es un espacio seguro para los activistas ambientales que permite justamente canalizar denuncias, sobre todo si vivimos en un país o en una región donde las autoridades no son confiables y no son pro defensores ambientales. Y finalmente, y solo como ya una idea de elevar los ánimos en este desafío justamente de ser un agente de cambio, de volverse activista y creer en la posibilidad de una región y un planeta mejor, algunas esperanzas, algunas semillas de esperanza en verdad. Primero, el Acuerdo de Escazú. A mí el Acuerdo de Escazú me hace muy feliz, es un acuerdo que es inédito. En Europa, solo para contextualizarlos un poco, en Europa se había llegado a un acuerdo similar en materia de derechos de acceso en materia ambiental, que es el Acuerdo de Aarhus, pero es un acuerdo que, si bien dice ser regional, no confluye en tantos países en su firma y ratificación y por tanto la implementación real del acuerdo, y además es un acuerdo que se queda un poco corto. Y lo otro es que es un acuerdo ya un poco de fines del siglo XX, entonces también a veces se queda aún más corto frente a otro tipo de realidades que nosotros vivimos como activistas hoy. El Acuerdo de Escazú, el 4 de marzo de 2018 terminó siendo adoptado, porque ahí llegó el último que faltaba firmar de los 11 que se necesitaban para que el acuerdo entrara en plena vigencia, y no llegó solo uno, llegaron dos, y ese mismo, entonces de esa forma se adopta el acuerdo, se necesitaban 11 para que entrara a regir este acuerdo, y así se adopta el Acuerdo de Escazú, que en realidad su nombre completo es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Y muy brevemente, ¿qué consagra este acuerdo? En primer término, los derechos de acceso en materia ambiental, el acceso a la información ambiental, el acceso a la participación ambiental y el acceso a la justicia ambiental. ¿Qué es la información ambiental? Todo aquello que nos sirva para tomar algún tipo de decisión en materia ambiental. Registros de contaminantes, conocimiento sobre la producción, por ejemplo, de un determinado establecimiento, conocimiento sobre los mecanismos de producción, el conocimiento, por ejemplo, del impacto, algo que hablamos en materia ambiental cuando evaluamos, por ejemplo, proyectos, es la zona de impacto ambiental o el área de influencia. Y el área de influencia no es necesariamente si tú tienes un espacio y decir a 1 kilómetro de distancia, no, el área de influencia puede ser mucho más grande. Imagínate un establecimiento que vierta al mar, por ejemplo, con las corrientes marinas, todo ese sedimento se puede mover en distintas direcciones, tener algo que se llama la pluma, un espacio mucho más amplio de afectación, y podría, por ejemplo, afectar a una caleta que esté a 20 kilómetros de distancia, y todo eso es necesario conocerlo por parte no solo de las autoridades para tomar una decisión, sino de parte de las comunidades para saber cómo reaccionar frente a un proyecto, y para saber qué preguntar, qué pedir, qué exigir, y finalmente, si algo debemos rechazarlo o qué modificaciones debemos solicitar. Otro punto, y acá es el relevante, porque ¿de qué me sirve tener toda esta información si no tengo a dónde ir a presentarla? Y es el acceso a la participación ambiental.
la posibilidad de que, por ejemplo, realicen una reunión con la comunidad y nos cuenten algo tan simple: van a hacer un mega edificio en mi barrio y queremos saber, por ejemplo, cuántas horas de luz al día vamos a perder. Por ejemplo, a nosotros nos gusta tomar el sol en el patio de la casa, o me gusta mucho recibir el sol por la mañana en mi dormitorio, o alguien que, por ejemplo, realiza home office y muchas veces teletrabajo, y muchas veces la luz del sol es la única luz que recibe en el día, y de pronto va a tener una mole al lado que la va a tapar. Poder plantearlo eso en una reunión se vuelve muy importante. Y eso, hablándolo, por ejemplo, en un edificio. Imaginemos ya, si estamos hablando de, va a haber una planta petroquímica en al lado de nuestra comunidad rural, o vamos a tener que enfrentar, por ejemplo, una planta de cerdos con todos los olores que implica esa emanación, cerca de un jardín infantil, un colegio, una escuela pública. Y por último, el acceso a la justicia ambiental, que lo que implica es, cuando falte la información, cuando falte la participación, o cuando en la operación de un proyecto o una política pública se vulneren los derechos de las comunidades puedan acudir a la justicia, y que acudir a la justicia no sea solamente algo para los ricos, para aquellos que pueden pagarlo, sino que sea un derecho de todas las comunidades poder pedirle a un juez que decida sobre esa situación y pueda restablecer el Estado de Derecho. Entonces, se vuelven súper importantes estos derechos que muchas veces, cuando uno lo piensa desde el punto de vista del activismo en la región, te das dando cuenta que no existen o son muy escasos el desarrollo. Y por eso este acuerdo viene a ser una muy buena noticia, sobre todo para nosotros los activistas, porque nos da una herramienta más. No una herramienta para que nosotros tal vez lo hagamos, pero sí, por ejemplo, para cuando estamos trabajando con una comunidad local, les podamos decir, ¿sabes qué? Existe este acuerdo y podríamos hacer algo respecto a esto apoyándonos en tal derecho. O ¿sabes que existe este acuerdo y el Estado está obligado a realizar esto? Entonces nos da más herramientas. Y por otro lado, y algo que es muy importante y que es totalmente revolucionario de este acuerdo, y por ejemplo en el acuerdo de Aarhus, el acuerdo europeo, no existe, es la protección a los defensores ambientales. El acuerdo de Escazú establece como una obligación de los Estados miembros la protección efectiva de los defensores ambientales, lo que es un hito en la historia de la región y a nivel mundial. O sea, esto es sumamente relevante. Y algo que es muy interesante es que la protección a los derechos a los defensores ambientales no era un elemento que estaba en el origen mismo del acuerdo, sino que fue un elemento que surgió a partir de la negociación del acuerdo, que es una negociación que es particularmente bonita como proceso. Tal vez yo como abogada, ustedes pensarán, bicho raro que le gusta la negociación como proceso jurídico, pero es muy entretenida porque esta negociación, a diferencia de la mayoría de las negociaciones internacionales, no fue una negociación a puertas cerradas. Fue una negociación donde las comunidades, cada persona se podía inscribir y asistir a las sesiones que también se hicieron antes del boom de la virtualidad pandémica. Se hicieron todas estas sesiones en forma online, de forma que las personas pudieran participar en la medida de lo posible y pudieran traer sus opiniones. Y algo también muy interesante es que nadie tenía un orden de preferencia para opinar. O sea, el que pedía la palabra primero era el que opinaba. Independiente de que, por ejemplo, yo, una persona de El Salvador, levanto la mano y el presidente de la República también pide la palabra, yo hablo antes porque yo la pedí primero. Entonces eso es muy relevante para la construcción de este acuerdo, porque partió desde una idea de que todos estamos negociando en el mismo pie de igualdad, y en esas discusiones es donde surge, ¿sabes qué? Tenemos un problema. Están asesinando gente en nuestra región, gente amenazada, gente que tiene miedo y aún así está tratando de defender nuestra comunidad. Y por eso necesitamos defender a quienes nos defienden. Por eso se genera la protección a los defensores ambientales en el acuerdo de Escazú. Y otro elemento muy esperanzador que yo creo para la región son los procesos de participación de las juventudes. Acá lo hablo un poco más desde cerca, pero son procesos súper relevantes para nuestra región, que son, en primer término, las LCOI, Local Conference of Youth, o hablemoslo en español, las conferencias locales de la juventud, que son conferencias a nivel nacional, donde los activistas, organizaciones ambientales se reúnen y preparan como producto final una declaración con sus principales planteamientos, propuestas, exigencias para los tomadores de decisiones de su país en materia ambiental. Luego están las RCOI, que son las Regional Conference of Youth, o conferencias regionales de la juventud,
que solamente, y pese a que parece que hubiera muchas, solamente se había realizado en Europa hasta el año pasado, y aún así la que se hizo en Europa, pareció un poco lo de Aarhus, no incluyó a todos los países, fueron 9, y el año pasado fue la primera vez que se hizo una conferencia regional en serio, y orgullosamente fue la RCOILAC, la Conferencia Regional de Latinoamérica y el Caribe, que contó con la presencia de muchísimos países, si no me equivoco, de los 33 países de la región participamos 22, y terminó con una declaración que logró obtener más de 35.000 firmas. Pensemos que la declaración global de la juventud global solo logró obtener la mitad, lo que significa el nivel de adhesión que tuvo la conferencia regional fue enorme, y este año nos espera una nueva conferencia regional en septiembre. Y otro proceso de participación de las juventudes es la COI, que es la Conference of Youth, que es la conferencia global. Se hace unos días antes de la COP, la Conferencia de Naciones Unidas de la Convención Marco de Cambio Climático, y en esta conferencia se acuerda finalmente levantar el texto de la Declaración Global de la Juventud. Parece un poco volátil como cuando lo digo un poco acá en el aire, difuso cuando lo digo así, pero tal vez lo entiendan mejor con esta lámina. Y es, cada país de la región, acá me perdonarán, pero no sé por qué no me apareció un mapa con Centroamérica para incluirlo, perdónenme, pero cada país de la región crea su declaración nacional. Esa va a estar basada en los temas a tratar en la COP27, pero siempre con una mirada territorial. Siempre hay que pensar que la conferencia local lo que busca es levantar una propuesta para los tomadores de decisiones locales del país. Y cada país lleva su declaración nacional a la RCOI, que es la conferencia regional, que es la que levanta una declaración a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Esa declaración va a pasar por todo un proceso de campaña, difusión, para justamente generar firmas, adhesión, etc. Y pasa por un proceso que es la pre-COP, que es una instancia donde se reúne toda la gente que eventualmente va a ir a la COP en un país, ya sea el mismo de la COP u otro país, donde se realiza una agenda preliminar de la COP, y ahí también se viraliza un poco el tema de la declaración regional, porque hay delegados jóvenes, especialmente invitados para esta pre-COP. Y luego está la COI, que se realizó unos días antes de la COP, donde, bueno, como no existen en otras regiones las RCOI, se pasa directamente a la COP27, la declaración regional, pero sirve igual de insumo para la discusión que se genera en la COI. Y en la COP27 es donde finalmente lo que se busca es repartir y conversar con absolutamente cualquier persona que tenga un mínimo poder de decisión en esta región, entregando la propuesta a la declaración, viralizándola, conversándolo con los medios, con todas las personas que sea posible. Yo tuve la posibilidad de poder participar de la COP26, llevando justamente la declaración de la conferencia regional del año pasado, y fue una experiencia muy intensa, pero justamente muy satisfactoria de poder llevar todo esto a la propuesta. Y este año, felizmente, ya estoy participando dentro del equipo organizador de la nueva versión de la conferencia regional. Sí, también muy contenta si a alguien le gustaría después ponerse en contacto, ya sea para eventualmente incorporar a su organización a la conferencia regional, como organización participante, si le gustaría integrar también algún equipo de trabajo, etcétera, o si alguno quiere tener asesoría respecto a la realización de su conferencia local, o también la idea es que vaya de boca en boca y se pueda difundir a todos aquellos que les interese poder generar los procesos participativos de juventudes en sus países. Solamente para terminar, me gustaría dejarles con esta frase de Berta Cáceres, activista ambiental, feminista, líder indígena lenca, asesinada en 2016, pero multiplicada para la posteridad. Vos tenés la bala, yo la palabra. La bala muere al detonarse, la palabra vive al replicarse. Del mismo modo que decimos, Berta no se murió, se multiplicó, también el activismo debe ser así, también la palabra contra el cambio climático debe ser así. Y yo les pido que tomen voz, lo hagan desde un activismo seguro, pero tomen voz, tomen palco, tomen iniciativa y realicen el activismo que nuestra región lo necesita, porque nuestra región es una región especialmente afectada por el cambio climático y requiere de que cada uno de nosotros ponga esa semillita para generar los cambios que se necesitan. Cambios que eran para ayer,
pero todavía podemos ser actores de nuestro propio futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Patsy, por compartir tu conocimiento y también por brindarnos esas estrategias que nosotros, como esta formación de activistas, nos pueden ayudar, ¿no? En este momento vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Así que si alguno tiene alguna pregunta, puede escribirla por medio del chat o puede levantar su mano y yo le daré el paso para que puedan activar su micrófono. Mientras alguno escribe en el chat, ya tenemos unas preguntas. Me las hicieron llegar ya. Entonces, bien, Patsy, cuéntanos por qué te convertiste en activista climática. Bueno, mi motivación nació justamente un poco más bien de la idea de conocer primero esta crisis, verla y pensar qué puedo hacer. Un poco de la idea de no puedo ser indiferente, personalmente siempre he definido la indiferencia como la más absoluta y radical falta de amor, y yo siento un profundo amor por mi planeta. Entonces creo que mi razón de justamente buscar el activismo climático nace desde el amor, desde esta idea de que es un acto también de amor hacia los demás, al prójimo, a quien uno no conoce, tomar acción también para proteger el planeta. Pero otra razón también, y se conjuga un poco también con mi profesión, es la justicia. Y yo creo que también el cambio climático es un tema de justicia social. O sea, la justicia ambiental, la justicia climática es justicia social. Y por lo mismo creo que es necesario crear esa conciencia y crear esa acción. Desde hace mucho tiempo que vengo participando en distintos espacios ambientales y finalmente, claro, es en 1.5 donde desarrollo mi mayor actividad del día de hoy, pero creo que es muy importante que uno piense, y creo que es uno de los mayores temores que uno tiene cuando se inicia en el activismo, decir que uno está solo, que uno es una voz en el desierto, donde nadie te escucha, y darte cuenta después es muy satisfactorio y muy esperanzador de que hay mucha más gente. Entonces, si en algún minuto alguno siente que tal vez no hay tanta gente que piense como uno, tal vez solo falta descubrirla, porque de verdad hay muchísima gente, y sobre todo creo que la comunidad latinoamericana de activistas es una comunidad maravillosa donde uno puede de verdad conocer un montón de personas desde las cuales también generar acción y empoderar. Y pensar esto no como una acción individual, sino como un trabajo colectivo, y que por lo mismo implica acciones colectivas y demanda también de que cada uno pueda poner dentro de lo mejor posible su mejor esfuerzo. Excelente. Bueno, ya conocimos que el amor y la justicia es como tu base, ¿no? Pero, ¿qué te motiva a continuar siendo activista climática, aún viendo aquellas dificultades y todo aquello en lo que te enfrentas, pues, a ser un activista? Creo que hay un punto muy importante, es pensar que si no es uno, ¿quién? Creo que ahí es si yo soy indiferente, entonces, ¿qué queda? ¿Cómo puedo pedirle al resto también que se comprometa si yo no tomo acción? Creo que ese es un primer elemento, y un segundo elemento que me motiva es que la tarea no está terminada, y a mí me gusta ver la tarea hecha, ver la tarea realizada. Y sé que parece un poco un imposible, pero en pedir no hay engaño, y yo creo que ahí es donde está el mayor motor, en seguir buscando que finalmente el cambio climático tenga alguna solución, que haya alguna respuesta, sobre todo una respuesta para nuestra región, que exista justicia y reparación climática, y a partir de eso es esa convicción permanente de que la tarea no está hecha, la que te da la motivación de seguir adelante. Y acá reiterando, tal vez volviéndome un poco reiterativa, saber que hay otros en el camino también en la misma idea, saber que hay una comunidad de activistas latinoamericanos que está en la misma posición, que hay gente que lleva mucho más tiempo y ha vivido tal vez circunstancias aún peores, y aún así sigue con la misma esperanza y quizás mayor de cambiar y hacer el planeta mejor para quienes vengan después. Ok, excelente, Patsy. Bueno, la siguiente pregunta dice, como activistas nos enfrentamos a retos difíciles. ¿Tú cómo has sobrepasado estos retos? Cuéntanos. Creo que hay como dos retos que yo creo que son principales, que es por un lado como la desidia o negligencia muchas veces de la autoridad en escuchar,
Y por otro lado está el fenómeno de muchas veces carecer de los espacios o las oportunidades para visibilizar muchas veces temáticas. Respecto a la primera, la desidia de las autoridades, es insistir, 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 insistir. Y si no es esa autoridad, te escuchará otra, pero insistir. Y no hay un presidente del mundo, así que uno siempre, si no te escucha la autoridad nacional, te escuchará la regional o te escuchará. Entonces, siempre tratar de buscar y visibilizar e intentarlo. Y pensar que, más que contra instituciones, la persona que está haciendo la desidia es una persona. Y ahí, cuando uno piensa así, dice, yo puedo cambiar la institución. Tal vez esta persona en sí no, pero la institución hay algo que se puede hacer, hay algo que se puede permear, hay algún incentivo que se puede buscar, hay algo que se puede hacer. Y ahí buscar esa idea y seguir perseverando, al menos en que te escuchen. Y por otro lado es la falta de instancias. Muchas veces nos encontramos en el activismo con que hay falta de oportunidades de espacio, ya sea de financiamiento o también donde visibilizar este tipo de temáticas. Y ahí es donde surge muy urgentemente la necesidad de abrir también esos espacios. Y creo que algo que ha sido muy interesante es conocer también los procesos participativos de las juventudes, porque te permiten ya no tener que esperar el espacio, sino crear también uno el espacio. Yo creo que también parte un poco con ustedes cuando organizan este tipo de sesiones, que es pensar, hey, creemos el espacio. Si no está el espacio, lo hacemos nosotros. Entonces, tener la confianza de que muchas veces nosotros podemos hacer eso. Y otra cosa que destacaría, y creo que puede servir para ambos desafíos, es el apoyarse en otros. El tomar que hay otras experiencias, hay gente que lleva más tiempo haciendo esto, si el cambio climático no nació ayer, y que nos podemos apoyar en esas personas, nos podemos apoyar en su experiencia, en sus consejos, aunque sea en sus palabras de aliento, para seguir también trabajando. Pedir ayuda, no solo en el sentido de las situaciones extremas, sino también en el cotidiano del activismo. Muchas gracias por tu aporte para este día y para esta sesión. Agradecemos tu tiempo, Patsy. Bueno, a continuación vamos al momento de una dinámica, quien Víctor Coreas va a ser quien les explique de qué trata esta dinámica. Te cedo los micrófonos, Víctor. Gracias, Alexandra, que tengan buen día. Un gusto. Buenas tardes, soy Víctor Coreas, nuevamente creo que la mayoría me conoce porque he estado liderando las dinámicas todas estas sesiones. Pues este día me tocó estar desde el hospital, pero no podía dejarlos a ustedes ahí perdiditos, entonces no sé quién me iba a ayudar a compartir la presentación. Va a ser súper rápida, solo voy a necesitar a 3 de ustedes. ¿Sí me están escuchando? Sí. Ok. Solo voy a necesitar a 3 de ustedes para que me ayuden contestando 3 preguntitas nada más. Y damos por terminado esta sesión para que todos nos vayamos a descansar. No sé si Diego va a compartir la presentación. Si no, mientras tanto, también les harán llegar el formulario de asistencia. Comentarles también que, bueno, estamos pensando, viendo y qué posibilidades hay de realizar la graduación de manera presencial, pero queremos que todos estemos de acuerdo si sí o si no. Entonces, bueno, ahí dentro del formulario va a estar un espacio donde ustedes pueden decidir y en base a la mayoría vamos a tomar una decisión. Así que, bueno, veamos si Diego ya nos ayudó a compartir pantalla. Bien. Si no, en este caso, creo que hay inconvenientes. Entonces, bueno, creo que continúa Patsy aquí.
Nuevamente les agradecemos por el aporte que ha brindado este día. Creo que todo este conocimiento, bueno, no creo, sino que estoy segura que todo este conocimiento va a ser muy útil para nosotros que nos estamos entrenando para ser líderes climáticos. Entonces, bueno, esperamos no sea la primera ni la última vez que estés con nosotros. Te deseamos lo mejor en el desarrollo de tus actividades y bueno, nuevamente muchas gracias y ya les hicieron llegar el formulario para que lo puedan llenar. Y nos vamos a tomar una fotografía. Me avisa Diego si puede hacer el screen. Sí, dice, ¿podrían todos encender sus cámaras, por favor, para tomar la foto? Bien, no sé si alguien puede visualizar si están todos ya con la cámara encendida. Dice Joana que falta ella, que la vamos a esperar. Ok, Joana. Nos avisas cuando estés lista y empezamos a contar. Ok, dice que ya la activaron y que ya la tomaron también. Así que si estaban distraídos, pues igual creo que van a salir bien. Así que esto es todo por esta ponencia. Muchas gracias por participar. Los esperamos en la próxima. Creo que ya sería la última. Y bueno, gracias a todos por el tiempo. Feliz fin de semana. Muchísimas gracias, niños, y ahí disculpen que no pudimos hacer la presentación de la dinámica, pero siempre agradecido porque todos estén pendientes de las reuniones. Así que muchas gracias y feliz fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Adiós. No hay problema. Gracias.